7 de julio, a ver, bastante convulsionado. Lo que ha ocurrido ayer es sumamente grave, es sumamente grave. A ver, no hay antecedentes de una situación así con las rondas campesinas y la labor que hace la prensa. Me refiero a la retención. Vamos a ver si esto constituye el delito de secuestro. Y entendemos que ya el Ministerio Público lo está investigando. Pero ayer un grupo, una ronda campesina en Chadín, ustedes recordarán la comunidad donde vemos a la cuñada del presidente de la República, Jennifer Paredes, con un chaleco de una empresa contratista, gestionar una obra de saneamiento. Bueno, en esta comunidad, un equipo de Cuarto Poder del Dominical que reveló este video acude a la zona, evidentemente, a recopilar mucha más información sobre un caso que ya está siendo investigado por el Ministerio Público, que ya está siendo investigado por la Contraloría General de la República, que ya entendemos va a ser investigado por el Congreso de la República. Bueno, el equipo de Cuarto Poder, los periodistas de Cuarto Poder acuden a esta comunidad en busca de más información y son retenidos por las rondas campesinas. Y no solo retenidos, sino que su material, su equipo de trabajo, su cámara y el material que habían grabado también es retenido. Entendemos que hasta el momento no se les ha sido devuelto. Pero bueno, esto, según el Código Penal, y hay que ser bastante claros, constituye un secuestro. Esto es un secuestro, porque ellos han sido retenidos contra su voluntad y han sido extorsionados para leer un comunicado bastante claro, un comunicado con información evidentemente falsa, con una rectificación falsa, que señala que lo que habían sacado el día domingo era falso, que era un despropósito, un ataque al gobierno del presidente Pedro Castillo y su familia. Fueron coercionados, fueron extorsionados para leer este comunicado. Entonces, una cosa así, me comentaba el día de ayer el abogado Roberto Pereira del Instituto de Prensa y Sociedad, que no se veía, ojo, desde la época del terrorismo con Sendero Luminoso y el MRTA. No estamos comparando, evidentemente, no estamos comparando a las rondas campesinas con estos grupos terroristas, en lo absoluto. Lo que estamos diciendo es un hecho sumamente concreto. Los últimos que hicieron una cosa de este tipo fueron grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA que obligaban a los periodistas a leer comunicados contra su voluntad. Y como dijo más temprano en Ampliación de Noticias el periodista de Cuarto Poder, Eduardo Quispe, pues a ellos los obligaron a leer este comunicado porque si no, cosas les podían suceder. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál ha sido la labor del Ministerio Público hasta el momento? ¿Cuál ha sido la labor de la policía apenas ocurrió este hecho? ¿Cuál ha sido la labor, ojo, del alcalde en la zona? El periodista de Cuarto Poder en Ampliación de Noticias comentó claramente que el alcalde estuvo presente cuando ocurrió este secuestro. El alcalde estuvo en ese momento, pero dijo que no hizo nada para ayudarlos, no hizo nada para interceder. ¿A quién responde esta ronda campesina? Es la pregunta. ¿Por qué les hacen leer un comunicado donde los obligan a retractarse de una información que además vimos todos y todos escuchamos a la cuñada del presidente de la República? ¿Quién redactó ese comunicado? Digamos, ¿a razón de quién? ¿Quién los motivó? Hay muchas preguntas que surgen a partir de este tema. Y el presidente de la República, valgan verdades, se pronuncia 10 horas después a través de dos escuetos tweets, cuando a los periodistas y al canal de televisión, América Televisión, los obligaron a romper su programación para que esta comunicación falsa, hay que decirlo, sea dicha. Es tremendo lo que está sucediendo en nuestro país. El secretario general de Transparencia, Iván La Negra, pidió investigar si el gobierno trabaja de manera política con algunas rondas campesinas tras el secuestro del equipo periodístico de América Televisión por integrantes de esas organizaciones en Cajamarca. Hay que investigar digamos, hasta qué punto el gobierno está directamente trabajando con algunos sectores, no necesariamente con todos, pero con unos sectores de estas rondas o supuestas rondas,
digamos, ese vínculo, hasta qué punto puede implicar algún uso político, ¿no? Y eso sería muy, muy serio. Bueno, ahí está, pero a ver, vámonos a Cajamarca, justamente, donde han ocurrido los hechos con nuestra compañera Betty Rebasa, porque, increíble, el premier Aníbal Torres defiende la labor de las rondas campesinas y señala que desarrollan un mejor trabajo en seguridad que las Fuerzas Armadas y policiales. Betty, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Directo en directo. Tras la denuncia contra un grupo de ronderos por secuestro de 2 periodistas, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, defendió la labor de las rondas campesinas y destacó que ellas cumplen un mejor trabajo de seguridad que otras entidades del Estado. Escuchemos sus declaraciones. Y combatieron el delito real y efectivamente. Desapareció el abigeato, el robo, los delitos contra el patrimonio en general, la violencia contra la mujer. Ya quisiéramos que nuestras fuerzas policiales y nuestras fuerzas armadas brindaran la misma seguridad a todo el país. Las rondas campesinas están reconocidas por la Constitución, tienen autonomía, tienen función jurisdiccional, pero por supuesto sin violar los derechos fundamentales. En el marco del Consejo Descentralizado de Ministros, Torres señaló que se debe investigar el presunto secuestro del equipo periodístico de América Televisión en el caserío de La Palma, en Chavín, Chota. Como acabamos de escuchar, Torres indicó también que la autonomía de las rondas no debe transgredir los derechos de las personas y que ellos no secuestran. A través del Consejo Descentralizado, también los alcaldes de las provincias y distritos de Cajamarca están haciendo llegar justamente en estos momentos sus pedidos al gabinete, solicitando financiamiento y perfilado de proyectos de saneamiento, vías y otros. Desde Cajamarca, directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Betty, por la información. Uno después de escuchar esto, después de escuchar al premier Aníbal Torres, pues es imposible no sentir un sinsabor, un sabor agrio digamos, en la boca, porque, a ver, en principio, claro, muy importante la labor que hicieron las rondas campesinas. Eso en su momento, eso no está en duda. Eso no está en duda. Lo que acá se está cuestionando es un acto de secuestro. Se está cuestionando un acto de extorsión a un grupo de periodistas. Se está cuestionando el robo. Secuestro, extorsión, robo por parte de una ronda campesina que pide no atacar al presidente de la República ni su familia y que impide la investigación periodística. Eso es lo que se está cuestionando en este momento. Pero además, el premier Aníbal Torres critica a las Fuerzas Armadas y en realidad vuelve, porque no es la primera vez, vuelve a criticar a las Fuerzas Armadas, vuelve a criticar a la policía. Dice que las rondas campesinas hacen una mejor labor que las Fuerzas Armadas y que la policía. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá el flamante ministro del Interior, Mariano González? Que ayer, lamentablemente, no quiso decir que esto era un secuestro, que eso se tiene que investigar. Bueno, si fueron retenidos contra su voluntad y fueron extorsionados para leer un comunicado y el canal de televisión fue extorsionado a romper su programación porque la seguridad de sus periodistas estaban en riesgo, esto es secuestro y extorsión, claramente. Pero lo vamos a conversar con un abogado más adelante. Pero a lo que vamos, ¿qué dirán los ministros de Defensa y del Interior luego de tremendo insulto a las Fuerzas Armadas y a la policía? Ese es el presidente del Consejo de Ministros. Este es el gobierno del presidente Pedro Castillo.